y bienvenidos a un nuevo canal, en el que analizaremos el partido de entre Universitario de condición de visita ante Independiente del Valle, en el que cayó por 1-0. Partido que se jugó en el estadio Banco Guayaquil de Quito por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2025. El único gol del encuentro fue anotado por Jordi Alcibar a los 82 minutos, con un potente remate desde fuera del área que dejó sin opciones al portero Sebastián Britos. Con este resultado, Universitario acumula su segunda derrota consecutiva en el torneo continental, ubicándose en el último lugar del grupo sin puntos. El próximo desafío del equipo crema en la Copa Libertadores será el enfrentamiento entre Barcelona SC el 22 de abril en Guayaquil. Ante este compromiso internacional, Universitario se medirá contra Melgar en el domingo 13 de abril en el Estadio Monumental de Ate, en un duelo clave en el torneo Apertura del 2025. Pero el día de hoy analizaremos más a fondo y hablaremos del partido o de la derrota que sufrió Universitario, que si bien demostró un mejor fútbol, no le alcanzó. Y bueno, sin más, dentro vídeo. Tenemos que empezar diciendo que Universitario mejoró a comparación de los dos partidos anteriores que tuvo, uno ante River Plate y el otro ante Alianza Lima. Mejoró con la inclusión de Ureña en el centro del campo, de Ureña y Calcaterra, dos jugadores importantísimos para Universitario. Tenemos que hablar de la ineficacia que tienen los delanteros de Universitario, sea Valera o Edison Flores. Un Edison Flores que si bien aparece o tiene el cariño del hincha crema, no te da 90 minutos. Es intermitente, es muy intermitente. Es un tipo que sí la busca, la guerrea, pero es un jugador que no está bien físicamente, tiene problemas, creo yo, y que no te da los 90 minutos. Por el otro lado está Valera, el 9, el llamado a hacer el gol, el llamado a hacer la diferencia en el área contraria y meter los goles importantes que necesita Universitario en este tipo de competiciones. Un jugador que supuestamente debería, debería meterlas todas, debería tener el alma de goleador, pero es algo que le falta a Valera, como lo dejó en ver ante Alianza, que tenía una pelota clara de gol y que termina dándole pase, y un mal pase, bueno fuera que hubiera sido un buen pase, da un mal pase y termina desperdiciando una jugada de gol importantísimo para Universitario en ese momento. Y el partido de hoy, o el partido entre Independiente del Valle, sucede lo mismo. Tiene una jugada, tiene dos jugadas. Una que remata, sí, remata bien al arco y choca en el travesaño. Y bueno, eso ya no es culpa de él. Y la otra, que sí es culpa de él, que con otro jugador con alma de 9 la metía. Que un 9 debería tener los recursos de meter ese gol. ¿Ya? Porque Valera dentro de todas sus limitaciones, porque Valera no ha tenido inferiores en ningún equipo. Valera, recordemos que es un futbolista recuperado del fútbol playa. Del fútbol playa lo han recuperado. Lo trajeron de la nada al Universitario. Lo encontraron por ahí y lo trajeron de la nada. Y dentro de esas posibilidades que tiene, ese goleador de Universitario, han traído extranjeros, han traído 9 extranjeros de nombre, no digamos muy buenos, por algo, cualquier extranjero que llegue a la liga peruana no está bien internacionalmente. O tal vez están terminando su carrera y llegan al fútbol peruano, una cuna de futbolistas que ya se están por retirar, porque es lo que da el fútbol peruano, es lo que tiene el fútbol peruano. Y bueno, hablemos de Valera, ¿no? En una jugada que tiene clara bajo el área, en la que solo tenía que meter el pie de buena forma. A ver, yo no soy futbolista, pero otro 9 como lo vengo diciendo,
que tenga alma de goleador, la metía, porque estaba solo, el delantero ya estaba rendido, estaba atrás de él, no tenía que estorbarlo, tenía tiempo para meter bien el pie y la termina botando arriba del arco, fuera, a la estratosfera la termina botando. Que fuera de eso, Universitario no aprovechó esos momentos que tuvo, porque Universitario es un, a ver, demuestra buen juego, es muy intermitente en sí todo el grupo. No podemos decir que solo Valera, Edison Flores, no, es muy intermitente, que termina esperando al contrario y de contragolpe intentando hacer daño al equipo contrario, valga la redundancia. Es un equipo que no se reforzó, o que si bien sí se reforzó, trajo a Vélez, a Calabarí, a Churín, a Inga, a Paolo Reina. Paolo Reina ni existe en la Copa Libertadores, pero trajo refuerzos que no sirven para esta copa, no están sirviendo, se está viendo que no sirven, son un saco de papas, a excepción de Inga, claro, que Inga es un jugador que sí, es un jugador que te puede jugar en diferentes posiciones y te juega bien. Terminó jugando en la posición de Corso porque Corso sale lesionado y es una gran preocupación para Bustos. Pero fuera de él y de Vélez, que también es un jugador también bastante intermitente, que sí es bueno, pero es bastante intermitente. Fuera de él, Carabarí, Churín, Paolo Reina, jugadores que no te hacen la diferencia, no son jugadores de refuerzos, que tú dices, ah no, qué buenos jugadores, pero no le han sabido luchar a Valera ni a nadie, ni a un titular de Universitario. Porque este plantel que juega ahorita, a excepción de Inga, como lo vengo diciendo, y de Vélez, son jugadores que vienen ya tienen casi 2 temporadas, tienen 2 años jugando en Universitario de titulares, y que no le han sabido quitar no han sabido quitar el puesto con ningún refuerzo. Tenemos que hablar también de los cambios que hace Bustos. Que, que en el momento que sale o hace los cambios Bustos, se termina el juego universitario. Porque Universitario sí tenía buenos momentos de fútbol. Pero en la salida de Ureña y de Calcaterra, ya está. Se termina toda idea de juego, todo plan de juego. Porque entra Jairo Concha y entra Gabriel Costa. Dos jugadores muy intermitentes que son recambios y casi faltando 15 minutos o 20 minutos le da Sebastián Bustos, que prefiere tener un Ureña cansado a meter a Jairo Concha o a Costas, porque Ureña sale por emergencia, porque se resintió y tenía que salir del campo. No podía seguir jugando. Por otro lado, tenemos que hablar del gol de Independiente del Valle, que si bien Independiente del Valle no es un equipazo, no es un equipo importante de Ecuador, es un buen equipo, con buenas individualidades como de Mercado, como el jugador Arroyo, jovencísimos de 21 años que eran veloces, eran desequilibrantes, gambeteros, son esas individualidades que le hacen daño a un universitario, que le faltan a un universitario y que mediante esas individualidades le ganan el partido universitario. Y que en la situación de gol, si bien era un tiro libre, el jugador de Independiente del Valle da un pase y en el que se le encuentra al Cibar y patea y define de una manera impresionante y es un golazo. Nadie le puede quitar que la definición, que es un golazo, su definición fue un golazo porque la clava en el ángulo y Britos no tiene nada que hacer ante el gol. Se puede reclamar a la defensa que si bien se puede elogiar que fue buena durante todo el partido, en el que, en el que Riveros supo dar la talla, en el que se le pedía que dé la talla y lo supo dar en este partido, se le tiene que reclamar no solo a la defensa, a todos los jugadores, ya que nadie sale a tapar el remate. Nadie sale a tapar el remate de Alcibar. Y es un golazo. Y bueno, a los 82 ya el partido ya estaba definido. No le quedaba a Universitario ideas. Un Universitario
que le hacen el gol y sigue jugando de la misma manera, esperando el balón. O sea, es como que no reaccionó Universitario, no supo cómo reaccionar ante el gol. Siguió jugando de la misma manera y ya, esperó a que termine el partido y simplemente se querían ir a su casa, porque esos jugadores se veía, o a mi percepción, se veía que no buscaban atacar el arco rival. Se esperaban el contragolpe, pero un Independiente del Valle que se paró atrás después del gol, porque ellos no tenían que buscar otro gol, ellos tenían que esperar a Universitario que salga, o Universitario tenía que atacar para buscar el empate o ganar el partido, porque ya de nada, si vas 1-0, de nada te sirve, o de nada te sirve perder, porque vas a sumar al final 0 puntos, de nada te sirve perder por 1-0 o por 2-0. Universitario no reaccionó, no supo cómo reaccionar, no supo cómo resolver. Bustos ya no tenía cambios y se quedó sin ideas Universitario. Y es algo que siempre se repite o se está haciendo o se está repitiendo para los equipos peruanos, ¿no? En el que dicen, jugamos bien pero terminamos perdiendo y ya estamos cansados de eso, ¿no? Ya estamos hartos de decir lo mismo, de año tras año, decir, jugamos bien, sí, competimos, sí, pero terminaron perdiendo al final, no sumaron ni un punto. Estas dos fechas Universitario no ha sumado ni un punto, en el que se le hace más difícil para Universitario porque al perder ante Independiente del Valle suma 3 puntos y River Plate y Barcelona SC empataron y suman 4 puntos y están líderes, y con Independiente del Valle tercero con 3 puntos y Universitario con 0 puntos. Es algo que no le servía el empate ni la derrota a Universitario. Tenía que salir y hacer un buen partido y ganar el partido. No solo hacer un buen partido, tenía que ganar el partido. Eso es lo que le pedía el hincha de Universitario, el hincha crema, que muestre la garra que necesite. Y es donde surge la pregunta del hincha crema, ¿no? ¿Cómo te fuiste a Piura? En referencia a Ruiz Díaz, claramente. Que es un delanterazo, un delantero internacional, que fue figura en su último equipo, pero al final la administración nunca lo llamó. Un futbolista que necesitaba jugar, estaba buscando jugar un equipo peruano porque se quiere quedar acá en Perú, por algo se fue a Piura, a Miguel, al Grau de Piura, y bueno, es una gran pregunta que el hincha de Universitario se hace, ¿no? Y es algo que me deja dudas, o no sé si el entrenador Bustos o es o sale a defender a su equipo, ¿no? A sus chicos, como se podría decir, que salió a hablar y dijo que hace tiempo un equipo peruano no competía tan bien, tan bien ante un equipo ecuatoriano. Y es algo que no le sirve a un fútbol ya peruano, que no necesita competir el fútbol peruano, necesita ganar. Necesita ganar ante un equipo ecuatoriano, que si a un equipo ecuatoriano no le puedes ganar, imagínate ante un argentino, ante un brasilero. Y el grupo de Universitario no era tan difícil, porque tiene dos ecuatorianos y un argentino. Se salvó del brasilero, se salvó del brasilero. En su grupo no hay ni un brasilero, pero esos dos equipos ecuatorianos son fuertes, en especial el Barcelona, con el que empató este River Plate. Y bueno, sin más, después de tanta crítica que he dado, me despido. Soy Denitko y nos vemos hasta otro video.